¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este coaching semanal. Y bueno, ya lo adelantaba en el mensaje que les envié vía WhatsApp diciendo que esta va a ser una noche muy especial, ¿eh? Porque hoy vamos a saber cositas, detallitos que son pequeños, pero que son muy importantes. Son la almendra, son la base de la interpretación. Y es un método que nos va a llevar a una versatilidad infinita, así como ustedes lo escuchan, a una versatilidad infinita. Y ya se van a ir dando cuenta por qué es esto, ¿no? Cada palabra envuelve un universo oculto, así que vamos a examinar los tres pilares fundamentales que transforman lo que podría ser una simple lectura fluida, con una voz bonita, en algo que en realidad se vuelve una experiencia de carácter inolvidable. Así que bueno, sin decir agua va, pues vamos a comenzar nuestro viaje. Estos tres pilares de los que les hablaba son el texto, el contexto y el subtexto, ¿no? Como pueden ver en la gráfica, el texto es como la partitura inicial, es de donde todo parte, ¿verdad? Vamos a hablar de ellos con un poquito más de detalle más adelantito, pero ahorita quiero nada más que se quede esta idea, ¿no? El texto es como la partitura musical, el blanco y negro, ¿verdad? Hay un código allí que adquiere significado dependiendo de varias cosas. Y quiero adelantarles nada más que un mismo texto puede contar muchísimas historias. El mismo texto, ¿vale? Un monosílabo puede contar historias diferentes, ¿ok? Imagínense el monosílabo no. Si usted simplemente dice no, es un no vacío, ¿vale? Pero si ustedes dicen, por ejemplo, no, eso tiene una historia detrás que usted ya comienza a intuir un poco esa historia, ¿ok? Y este mismo monosílabo, dicho de esta manera, no, cuenta otra historia. ¿Cómo podemos hacer que un mismo texto cuente diferentes historias? Aquí vienen los otros dos pilares. Tenemos que saber en qué situación, en qué escenario estoy diciendo ese texto. Y entonces allí estamos hablando del contexto, ¿vale? Y hay otros factores que debo conocer y los vamos a ir descubriendo mediante pase esta exposición que será, espero, breve, eh, pero que unidos al escenario nos va a sugerir algo que vamos a llamar subtexto. El subtexto es esa emoción que está oculta en el contexto, ¿vale? Y resulta que eso es lo que de verdad comunica, no el texto, no el contexto. Lo que de verdad queda en el corazón, en la mente de nuestra audiencia es el subtexto, es el alma de las palabras. Ok, vamos a ir viendo entonces cómo vamos a descubrir los subtextos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál será nuestro punto de partida? Siempre, no importa que estemos ante cualquier pieza, puede ser un guión de doblaje, puede ser un capítulo de un audiolibro. De hecho, ahora les compartí un cuento corto al estilo de Gabriel García Márquez, no es de Gabriel García Márquez,
pero ese es su punto de partida, ¿ok? Ese texto. Y ustedes a lo largo del curso y cuando estén viendo sus videos y haciendo sus ejercicios, están construyendo también ese punto de partida. Ese punto de partida es la adquisición de las habilidades técnicas básicas. Habilidades técnicas básicas. ¿Ok? Luego estamos en este punto del curso donde estamos en la comprensión profunda de estos tres pilares. Y esa es mi meta hoy, que usted comprenda profundamente cada uno de los tres pilares. ¿Para qué? Para llegar a un destino. Y ese destino al que tenemos que llegar es la capacidad de mover emociones, primero en usted, para luego comunicarlas a través de su voz y conectar profundamente. Martín, usted me preguntaba la vez pasada cómo hacer para hacer el doblaje de un anime. Y yo le hablaba de texto, contexto, subtexto, conocer la historia, dónde está, quiénes son los que están participando. Era esta clase. De hoy depende que usted sepa cómo, por dónde irse, solito, para encontrar su interpretación, ¿vale? Y así como estaba, y eso mismo que usted pretendía hacer, y que yo le dije, estás comenzando por el final. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que afinar es todo el punto de partida, la adquisición de habilidades técnicas. Ahora estamos comprendiendo profundamente los tres pilares. ¿Ok? Eso que te quede clarito y eso mismo tenés que hacer en un guión de cine, si vos sos abogado y decís, ok, o si te dice, mire, y usted es comentarista deportivo, ahora con la inteligencia artificial vos podés acceder a cualquier cantidad de datos. Lo que tenés que hacer es ponerte en ese contexto para construir ese personaje, para construir cómo habla, ¿ya? Entonces, por eso te hablaba yo de una versatilidad infinita. Si dominas esto, este camino, vas a poder construir cualquier personaje, un lector de noticias, un actor de doblaje, un narrador de audiolibros, los personajes dentro de la misma narración del audiolibro. Es decir, esto es el punto central, es el kit alrededor del cual se mueve toda la interpretación en la comprensión de de estos tres pilares, texto, contexto y subtexto. Comencemos entonces con la primera parte, con el texto, con nuestra partitura. ¿Qué es el texto? Obviamente es un conjunto organizado de palabras que están estructuradas, que pretenden construir una idea, una historia o un mensaje, ¿vale? Entonces, ¿qué debemos evitar nosotros como profesionales? No debemos solo leer palabras. Hay quienes dicen, ok, ábranme el micrófono, aquí está el texto y voy a leer. Ni siquiera le dan una lectura previa a su texto. ¿Ok? Entonces, lo que logramos haciendo eso es una simple acumulación de frases sin alma, porque no hemos aterrizado el escenario donde está sucediendo eso que nos dice el texto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestra tarea como profesionales de la voz? Debemos sumergirnos en el alma de ese texto, sentir cada palabra, dejar que el texto nos hable. El texto se va a desnudar ante nosotros y nos va a enseñar un poco de su contexto. Entonces ya no es una lectura solo comprensiva la que debemos hacer, que también, sino que ir más allá, tratar de llegar más allá de lo que está diciendo ese texto para poder imaginarnos los entresijos de eso. ¿Ok? Para eso sirve un director. El director te cuenta el contexto, y tú, como profesional de la voz, lo que debes hacer es preguntar, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? 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 ¿
todo lo necesario para poder dar la interpretación o las interpretaciones más adecuadas en esa cancha, en ese espacio. ¿Qué rol? Y eso ya viene dentro de qué tipo de narrador es el que está en ese contexto diciendo esas cosas. ¿A quién? Rolando, tú no le hablas igual. ¿Tienes hijos, Rolando? ¿Pequeñito? 8 años. 8 Una años. niña. Ok. Tú no le vas a decir, el texto puede ser, vámonos, ya es tarde. Ese texto no se lo vas a decir igual a tu hija o a tu hijo que a tu jefe. El mismo texto, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? A ver. Bueno, la persona que recibe el mensaje y la acción que debe tomar, la urgencia. El escenario, con tu hija puedes estar en el cine, en el parque, en casa, yendo al colegio, ¿sí? Con tu jefe, ¿en qué escenario puedes estar? En la oficina, antes de una ponencia ante un cliente. Entonces la intención cambia porque con tu hija puedes tener urgencia de que, mi amor, apúrese que ya es tarde. O simplemente, ya es tarde, ¿sí? Y al jefe, ¿cómo se lo dirías? Bueno, solo, jefe, es hora. Exacto. Entonces, la interpretación del texto cambió debido a que cambió el lugar, el contexto, cambió el narrador, aunque eres tú mismo, pero en el caso de la hija eres el padre, el narrador es padre. En el caso del jefe, el narrador es empleado. Cambia el narrador aunque tenga la misma voz. Esa es otra cosa, la voz es solo el vehículo. Se va comprendiendo cómo es la cosa. Entonces, y ya me estoy adelantando un montón a la ponencia, pero me interesa mucho más que lo comprendamos. ¿De dónde nace la interpretación? Es distinto el director que a vos te diga, mira, aquí quiero que lo hagas serio, ¿verdad? Con respeto. Hombre, yo puedo hablarle serio con respeto a un anciano, a alguien mayor que yo, pero no es lo mismo que te cuente la historia, porque entonces vos de ahí decís, ok, entonces voy a ponerme el chaleco de papá, el traje de papá, el personaje de papá o el personaje de empleado en estos dos ejemplos que yo te ponía, Rolando. Y espero que Martín y Marcia estén siguiendo esta conversación, porque es igualito para cualquier pieza de texto. ¿Vale? Sí, aquí estoy. Ok, Marcia. En una ocasión me tocó grabar con un montón de gente que estaba opinando acerca de una pieza publicitaria para un comercial de una bebida alcohólica. Era un whisky, que era una campaña para América Latina, era muy importante. Y era una pieza que iba para muchísimos países. Entonces, estaba opinando una persona en inglés desde Escocia, estaba un representante de la agencia de Latinoamérica, que era en México, que tenía una sucursal de esa agencia en El Salvador, y estaba el ingeniero de sonido. 4 personas que trataban de ayudarme. Entonces esto parecía una torre de Babel de personas que me decían este tipo de cosas. Mira, se lo hacía, aquí sonreía, aquí hace esto, aquí hace esto otro. Unos en inglés, otros con acento mexicano, con el idioma, con los modismos mexicanos. Entonces yo los dejé hablar como buen profesional. Vos tenés que dejar hablar a la gente, que su intención es ayudarte, ¿no? Pero entonces, después de que hablaron, les dije, ok, ¿puedo hacer un par de preguntas? Sí. ¿Dónde se lleva a cabo este comercial? ¿Cuál es la situación? Ah, mira, es un bar. Fíjate que es un bar. Ah, pero es un bar de poca monta, es un bar elegante. Sí, hay. ¿Y cuál es el ambiente? Ah, pues hay mucha música electrónica, hay luces, hay chicas bien vestidas, bellas, que están sonriendo, que van de aquí para allá, que están, ok.
¿Y quién es el que habla en el? ¿Es un narrador que está viendo todo desde arriba? No. El que habla es el dueño del bar. ¿Y cómo está vestido el dueño del bar? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde está? Él está detrás de la barra del bar, está vestido elegante, con saco, es un hombre barbado de unos 55 años, pelo cano, barbacana, con porte inglés. Cuando me contaron todo eso y cuando vi el texto y supe el contexto y a quién le estaba diciendo las cuestiones, yo les dije, ok, gracias por las indicaciones, yo creo que lo tengo claro. Yo ignoré todo lo que me dijeron, pero eso no se los dije. Sí, les agradecí por las indicaciones, pero lo que en realidad me sirvió fue la fórmula esta. Entonces quedó en una sola toma. Y me pidieron una más solo para fregarme porque había sido muy fácil, dijeron ellos. Hey, si lo hiciste en 30 segundos, pero es que eso es lo que se paga, ¿verdad? Que queda a la primera. Entonces, chicos, esto es la llave de una interpretación, o sea, versátil, pero versátil se queda corto. Podés interpretar cualquier cosa si entendés esto, ¿vale? A ver, ¿cuál es el potencial de un texto? Primero, contiene toda la información en estado latente. O sea, si nadie accede a ese texto y lo lee o lo locuta, el texto está latente, no dice nada por sí mismo, pues. ¿Me explico? Ese texto necesita ser moldeado, ¿ok? Y necesita otros ingredientes con los cuales ser combinado. ¿Para qué? Para encontrar su contexto y su subtexto adecuados. ¿Ok? Entonces, hasta entonces va a alcanzar al público objetivo. Tú cuando estés narrando y todo, tienes que tener en mente a esa persona a la que se lo estás diciendo. ¿Vale? Para el caso, si en un comercial vas a interpretar a un padre, tú, Rolando, se lo vas a decir a tu hijo, a tu hija. ¿Sí? Y tan poderoso es esto, que si decís el nombre de tu hijo o tu hija, ¿sí? Y le decís, si vos le decís, yo a mi hija le digo la goitita, ¿sí? Entonces, si le digo la goitita, mira, mira, mi amor, mira, goitita bella, y le comienzo a hablar acerca del producto, que es para los niños, entonces va a tener una naturalidad de padre increíble. Es más, creíble, que es lo que más cuesta. ¿Ok? Eso es lo que más cuesta. Entonces, del texto, el proceso es encontrar su contexto para poder luego dilucidar el subtexto, entonces germina el mensaje, crece, como dice ahí, en su plenitud. ¿Ok? Hagamos un ejercicio entonces, ya visto hasta aquí. A ver, necesito que la frase es, ya es tarde. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una lectura neutra. Lo vamos a decir sin contexto, sin subtexto. ¿Cómo sería eso? ¿Quién quiere participar? Bueno, voy a empezar yo entonces. Ok. Plana, digamos, no sé, bueno, neutra, ¿verdad? Sería, Neutra. ya es tarde. Exacto, ya es tarde. Entonces, eso es información, no es una historia. ¿Ok? Simplemente es información. Eso no es una historia. No mueve emociones. ¿Vale? Entonces, ¿hemos comunicado alguna emoción con eso?
No, ninguna. Es un dato frío. ¿Ok? Ok. Entonces, para comenzar a ponerle sentido a la situación, a los textos, tenemos que conocer este otro pilar. ¿Sí? El contexto es la situación. Toda situación tiene un momento y un lugar, un espacio. ¿Vale? Entonces, primero la temporalidad, el momento exacto en que ocurre la comunicación que vos vas a hacer. Por otro lado, está el estado anímico que rodea esa comunicación. Te tiene que quedar claro a partir de la información que tú tenés que preguntar o que enterarte por la vía que tú mejor conozcas, utilizando las herramientas que tú tengas a mano para enterarte de eso. ¿Ok? Ah, tienes que echar mano también del entorno cultural, las referencias, los valores compartidos, y tenés que saber qué es lo que sucedió antes y qué es lo que va a suceder después de ese momento en específico. Entonces tenés que establecer cuándo sucede en la línea de tiempo. A eso se refiere eso que dice el marco histórico, ¿sí? ¿Cuáles son los antecedentes que influyen en ese mensaje? Esos son los puntos centrales, ¿verdad? Ojo, en tu lección, texto, contexto y subtexto, están los materiales de apoyo, así que no te preocupes. Ahorita dame toda tu atención, ¿ok? El poder transformador del contexto. A ver, como vimos al inicio y yo les adelanté, las mismas palabras tienen significados completamente diferentes. Pueden adquirir significados diferentes, ¿ok? Lo que cambia entonces es el contexto, el entorno, con el ejemplo que poníamos con Rolando, ¿sí? Cambia el entorno, cambia la oficina, la casa, el cine, etcétera. Los roles cambian también, ¿sí? Y entonces cambia la interpretación del mensaje. Entonces, la transformación se debe a la comprensión exhaustiva y profunda del contexto. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Todo claro. Ok, perfecto. Oh, yo tengo una, perdón. Adelante, Rolando. Maestro, perdón, cuando yo no tengo experiencia con este tipo de ocupación, digamos. Entonces, me imagino entonces que parte del trabajo del director, en el caso de tener un director, por ejemplo, si alguien está en el proceso de grabar un audiolibro, por supuesto que tiene la obligación de haber leído antes el audiolibro. No creo que sea de empezar a leerlo y ya, ¿verdad? Tiene que haberlo leído y casi que habérselo memorizado, pienso yo. O al menos eso es lo que yo tal vez trataría de esforzarme. Pero habrá entonces el papel de un director para enfilar cómo es que quiere entregar el producto. Y lo pregunto porque hace años yo tuve quizás una experiencia bien curiosa. Yo en Amazon escuché el audiolibro, creo que fue no sé si el libro 5 o 6 de Harry Potter. Y me encantó y no sabía yo que había sido una sola persona que había grabado todas las voces del audiolibro. Y es un puertorriqueño, creo que es de apellido Ponce. Y me pareció maravilloso, o sea, es increíble el producto. En aquel momento quizás era la primera vez que yo escuchaba un audiolibro que fuera actuado. Siempre había escuchado audiolibros que eran leídos, pero esa era una actuación. Son Que hasta cierto raros. sentido... Son, bueno, ok. Son raros los que son con ese nivel, pero a mí me gustaría escucharlo. Ahorita me metí a la aplicación en Audible. Audible, sí, ajá. ¿Y cuál me dijiste que era cómo se llama Yo el creo libro? que era el libro 5 o 6, no sé si fue Y así se llama, el libro. Half-Blood Prince, Harry Potter en español tiene que ser, ¿verdad? Porque Harry era la Potter. voz en español de la persona, no, esa vez no lo escuché en inglés. Harry Potter español le voy a poner. Ajá, yo voy a buscarlo Carlos aquí. Ponce. Carlos Ponce, ok, sí, él tuvo que haber sido.
Pero me Meter pareció estupendo. Autofal, el Era 3, actuado. el 5 se llama La Orden del Fénix. ¿No te suena La eso? Orden del Fénix. Ok, sí, sí. Lo voy a bajar ahorita, entonces. Ajá, pero me pareció increíble que fuera justamente así, ¿verdad? Actuado. Y gracias Porque por la referencia, porque yo había estado buscando en Audible alguno que fuera así para poder tener referencia. Porque yo Ajá. también he escuchado unas excelentes narraciones, pero solo es el narrador, ¿verdad? Ajá, es lectura. Vaya, hablando de audiolibros, mi querido amigo, este tipo de, no sé qué productora es, generalmente es Penguin Random House, una de las más grandes, las que hacen este tipo de producciones, ¿no? Estas se hacen in situ. La mayoría de las veces tenés que ir a los estudios. Los estudios están en México y en Estados Unidos. Allí sí hay un director que está contigo. Y hay un ingeniero de sonido aparte. Y el ingeniero de sonido, y tienen un método de grabación, es decir, tú grabas durante 20 minutos y descansas 10. Y ahí estás, ¿verdad? Y para grabar allí tenés que tener un promedio de velocidad de lectura, ¿no? Ok. Hay personas que se equivocan cada 30 palabras, son masters, pero hay quienes se equivocan cada 5. Entonces, eso genera atrasos en la producción y el tiempo es oro ahí, definitivamente, porque son más horas de estudio, ¿verdad? Para sacar, Sí, imaginar más- un libro tan más voluminoso como Harry Potter, necesitas un verdadero profesional para narrar este tipo de cosas. Bueno, Ok. entonces hay como una escala. Generalmente comenzás narrando libros de autoayuda, que son libritos pequeñitos, ¿verdad? Que solo requieren un narrador con una intención de quererte ayudar, una voz relajada, calma. ¿Ya? Así comenzás para ir agarrándole el ritmo a la lectura y vas midiendo las veces que te vas equivocando y cuando ya estás listo, entonces ya dices, ok, ya tengo un buen ratio de que yo no me equivoco cada 15 palabras, ahí ya estás listo. Porque de ahí solo vas a ir mejorando, ¿no? Eso en primer lugar. Sí. Pero en Latinoamérica se estila mucho que vos te autodirigís. Allí, justamente allí, es donde entra este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es una autodirección. Vos tenés que, por ejemplo, se me ocurre, te toca narrar El coronel no tiene quien le escriba. Gabriel García Márquez. Entonces vos ahora tenés una herramienta increíble que te puede dar contexto, que es la inteligencia artificial. Y vos le comentas tu propio contexto de, mira, yo soy narrador de audiolibros, ¿sí? Me toca grabar. El coronel no tiene quien le escriba y necesito que me vayas dando el contexto de cada capítulo. ¿Sí? Y que me des direcciones de interpretación. Que actúes como un director de narradores de audiolibros. Entonces él toma toda la información que tiene y te da una idea excelente de por dónde va la interpretación. Y ya vos, con el contexto que él mismo te ha contado, a mí me toca hacerlo muy, muy, muy seguido. Yo soy la voz oficial de una corporación de televisoras en la que hay promos de películas viejitas a veces, de los años 50. Entonces yo, de las producciones actuales, para agarrar feeling, por ejemplo, se me ocurre Rápido y Furioso 10. Entonces ahí en YouTube yo encuentro el tráiler de 1 minuto. Entonces yo lo veo y veo que tiene un ritmo que es acción y que la música es rock o electrónico de que pum, pum, pum. Ok, entonces eso me da un ritmo, sí, entonces Rápido y Furioso. Ya yo le puedo dar el feeling que vaya con eso. Pero ¿qué pasa con las películas de los años 50 de la época de oro de México? ¿Cómo eran los westerns al estilo mexicano? ¿Qué historia se cuenta? Entonces, los productores lo que me mandan en la película completa, y yo no tengo 2 horas para ver la película, ni hora y media para poder grabar una promo de 30 segundos. Entonces yo le digo, mira, fíjate, le cuento mi problema a la IA y le digo, fíjate que soy locutor, le cuento y le digo,
Y ahora ya tengo hasta un proyecto que se llama Promos de películas antiguas. Entonces ya le metí las instrucciones y ahora solo le digo, mira, ahora necesito el contexto de esta película. Ya no le explico quién soy ni nada, ya lo sabe porque ya se lo expliqué, ya tiene eso en su memoria. Entonces ya me dice, sí, Otto, me dice, sí, fíjate que esta película fue en 1956, se trata de esto y esto, el drama es este. Entonces yo te recomiendo que lo hagas en un ritmo así, la voz debería ser un poquito más grave, etcétera, ¿no? Me da eso. Eso es de vital importancia para poder tener claro la dirección, pero no solo la dirección, lo que es más poderoso es el contexto que te da. Te cuenta de qué se trata en 2 párrafos, ¿sí? Entonces es esa misma. Obviamente vos tenés que leer todo el libro primero, ¿sí? Y después ir leyendo cada capítulo que vas a grabar, ¿sí? Y de ese capítulo tener claro todos los personajes, qué hace cada personaje, qué edad tiene cada personaje, para que vayas sacando la voz del personaje. ¿Ves? Entonces, de ahí vas como con bisturí haciendo cada página, cada que habla el fulano este que tiene tantos años, este mago, etcétera, y vas sacando esa voz en cada ocasión, pero es muy difícil irlo tejiendo, porque además en casa tú solo te tienes que grabar con los parámetros técnicos que ahora en la plataforma de mentoría ya están separados, por temas. Ya, entonces vos podés ir a tu plataforma de mentorías, ver todo lo que hay de audiolibros y es lo que a ti te emociona, pero en suma, lo básico es esto, conocer el texto, es lo primero que te dije, tenés que leer todo el libro, eso es conocer tu texto, ¿sí? Luego adquirir el contexto, dónde es la historia, quién es el protagonista, cuál es el viaje del héroe, cuál es la trama, qué emociones están moviendo en los diálogos, ¿sí? Para saber quién le está diciendo a quién, como el caso de tu hija y vos, quién es el narrador, quién es el que se está recibiendo, qué contesta, por qué. Todo eso saca los subtextos. Los subtextos, ya vamos a llegar, es la emoción intrínseca que no dice el texto. ¿Vale? Ok. No sé si le di más, si te enredé más la idea o te ayudé un poco más a 10. Ok, perfecto, papá. Bueno, entonces una frase, múltiples mundos. Ok, la frase ya es tarde. Si nosotros la ponemos en estos distintos contextos, va a adquirir y va a contar historias diferentes, ¿sí? El contexto 1, 2 amigos que pierden el último autobús. En la mente puedes decir, por ejemplo, que acaba de entrar Ricardo a la sala, ¿sí? Nosotros somos amigos de hace muchos años, mal hablados y todo, pero yo a Ricardo yo le diría, puta cabrón, ya es tarde. ¿Sí? El subtexto es, la cagamos. ¿Ves? Eso no la cagamos no está en ya es tarde, ¿verdad? No dice eso. Pero este loco, cuando yo se lo diga, va a entender, no que ya es tarde, va a entender que la regamos. ¿Ves? Otro contexto, la madre a un hijo pequeño que no se quiere dormir. ¿Cómo cambia con la ternura de una madre, pero también con un dejo de autoridad? La misma frase, ¿sí? Yo no soy madre, pero, y no puedo serlo, pero me imagino yo que será con una gran sonrisa, ¿verdad? Ay, mi amor, vaya a dormirse, ya es tarde. Hasta los tonos cambiaron, ¿te fijaste? A Ricardo le ya es tarde. Mira los tonos, mira el lenguaje corporal, cuando sé el contexto, que cuando me imagino a una madre diciéndoselo, yo me imagino el bebecito lindo, tierno, 4 años, tremendo, maldito, pero yo quiero que se vaya a dormir, quiero convencerlo, ¿verdad? Entonces con ternura y a mí no me imaginas tierno, ni dulce, ni bonito. Ni cuando estabas tierno, mae. Y el contexto 3, 2 espías antes de una misión peligrosa. ¿Sí?
Imagínate que lo que están instalando es una bomba de tiempo y ya solo tienen 1 minuto para irse. Imagínate la urgencia que tiene que tener. Ya está. 3 historias diferentes, mismo texto. ¿Qué cambió? El contexto, el interlocutor y el narrador. Si vos tenés claras esas 3 cosas, entonces tu versatilidad va a ser infinita. Y si le agregás la técnica que has ido practicando en las semanas anteriores, entonces eso que estás diciendo va a estar bien articulado, va a ser audible, no va a tener extra respiraciones, aunque sea un secreto, se va a escuchar porque usas tu diafragma. La técnica al servicio de la interpretación, pero la interpretación con sentido porque estás conociendo contexto. Una vez que tenés claras esas cosas, podés ir construyendo subtextos infinitos. Con tu misma voz, tu voz solo es la herramienta y la apoyas con tu cuerpo. Pero no pensando en voy a mover la mano hacia arriba, no, soltando tu humanidad al servicio del mensaje. ¿Ok? Entonces, si te fijas, podemos poner en diferentes contextos diferentes emociones, aunque sea el mismo narrador y aunque sea el mismo receptor. ¿Sí? Porque el ya es tarde y los amigos que... El ya es tarde es el texto. El contexto es amigos que pierden el autobús. La emoción que se mueve podría ser decepción, preocupación o agobio. Y si le ponemos cada una de esas emociones, cambia la interpretación en ese mismo contexto. Te veo un poco confundido, mi querido Martín. ¿Alguna pregunta? ¿Todo nice? Ok. El ya es tarde, la madre, el hijo pequeño para ir a dormir puede ser firmeza cariñosa o advertencia, ¿sí? Ya es tarde. ¿Ves? Con el mismo contexto y los mismos actores, es decir, el mismo narrador y el mismo receptor. La frase deseas una taza de café puede ser en una despedida nocturna, ese sería el contexto, en la puerta de la casa, y puede ser una invitación implícita a quedarse más tiempo. ¿Ok? Puede ser una invitación a hacer cositas ricas. ¿Sí? Claro. Ya cuando ya, Marcia, ya cuando se va el imperfecto o la imperfecta, ¿verdad? Mira, y no querés tomarte una tacita de café. Tipo doña Florinda y el profesor Girafales. Exactamente. ¿Sí? O puede significar vámonos de aquí, o esto está muy aburrido. Esa misma frase con los mismos actores. Todo es que tengas claro el contexto y la emoción que se mueve entre esas dos cosas, la problemática, la línea de tiempo. ¿Qué pasó antes y por qué esto está sucediendo en este momento y qué emoción se mueve aquí? Con esa información clara en tu cabeza, sos un verdadero camaleón de la interpretación. ¿Me vas siguiendo? Entonces no es, dámelo promo, aquí reíte, aquí ponete serio. O como el caso de un amigo mío, ¿verdad? Hacerlo como lo hacía mi papá en los 80. Hijo de un gran locutor. ¿Me explico? Es que hacerle así, mira, todos los días. O sea, hacelo vos, cabrón. Si querés ese estilo, yo tengo el mío. Yo te voy a dar mi interpretación. Si no te sirve mi interpretación, busca otro, pero ya. Entonces, el contexto
resignifica, carga y completa. ¿Ok? Chicos, sin el contexto, sin tener el contexto claro, el texto queda incompleto. De nada sirve tener el mejor texto. Shakespeare no sirve si no tenés claro tu contexto. ¿Vale? Ay, pero el subtexto es el tesoro escondido. Una vez que tenés claro todo lo anterior, entonces, ¿cuál es la emoción genuina, el sentimiento real que vamos a transmitir? Y fíjate bien en la palabra esa que dice ahí, real. No dice fingido. Vos sabés cuando una persona te está mintiendo, lo sabés leer. Entonces vos no tenés que imitar una emoción. Tenés que llegar al contexto para sentirte ahí, en ese contexto. Y tenés que sentir esa emoción porque estás viendo al otro, aunque no lo tengas enfrente, pero vos tenés que tener la imaginación de un niño para poderlo ver ahí, para poderlo ver sudoroso si es que necesita estar sudoroso, o sentir cómo huele para sentir repulsión. Y no es necesario que esté, porque el cerebro no sabe distinguir entre lo real, entre comillas, y lo verdadero, y lo que es falso, entre comillas también falso, porque ¿qué es real? ¿Ok? Lo que podemos tocar. Eso es mentira. Lo que vos tocas son vibraciones que chocan con tus vibraciones. En realidad hay más espacio vacío entre los átomos que entre partículas de los átomos. En realidad es vacío. Mucho más vacío que materia. Entonces lo real, esto es una discusión un poco más esotérica, física cuántica, si querés. Pero tu cerebro no sabe distinguirlo, ¿sí? La famosa prueba del limón, ¿ya la hice con ustedes? ¿Te acordás, Martín, que yo les dije, imagínense un limón, que es, etcétera, y todos salivando, ¿verdad? Cuando lo partieron y el limón estaba jugoso, ¿no? Y entonces la pregunta era, ¿y dónde está el limón? No existe. ¿Vale? Entonces, ese poder que tiene tu cerebro de no distinguir entre lo que puedes tocar y lo que es real y lo imaginario es la herramienta principal para poder sentir realmente las cosas y no fingirlas. ¿Ok? Hasta entonces vas a poder, una vez que tenés listo, claro, tu mensaje oculto, vas a saber qué dice entre líneas, lo que no está escrito. ¿Ok? Eso es lo más importante que debes transmitir, lo que no está escrito. Pero lo que no está escrito, ¿de qué depende? De conocer el contexto y todo lo anterior que hemos hablado. ¿Ok? Y entonces, cuando encontramos ese propósito real de las palabras que están ahí, entonces logramos una intención profunda. ¿Qué es la intención profunda? Es la intención correcta para nuestro público determinado. Porque en el ejemplo que poníamos con Rolando, si su público es su hija, va a ser efectiva esa interpretación de padre amoroso. Pero si le habla como padre amoroso a su jefe, lo va a mandar al carajo. Ese no es el público. ¿Vale? Ok. Que no es el subtexto. No es una simple entonación, por eso no se vale eso que yo te digo. Aquí subile, mira, aquí hacerlo un poquito más grave, aquí hacerlo un poquito más agudo, aquí hacerlo más lentito. Ese no es director, por favor. El director te pone en contexto, te cuenta la historia, te pone en situación, te dice la emoción, te mueve la emoción, te pregunta si has vivido algo parecido o a alguien a quien vos querrás que le haya pasado algo así para que te empatices con eso y vayas a esa situación y surja la emoción. Solo así vas a poder comunicar realmente. Solo así vas a poder encontrar la frase oculta, el subtexto. ¿Ok? No es una técnica artificial como dice ahí. No se trata de fingir, se trata de conectar con la emoción que está intrínseca en el mensaje. Y ojo, nadie te cuenta en el guión cómo interpretarlo. Eso no está en el guión. Eso lo descubres cada vez. Te debes convertir en un detective de eso. ¿Ok?
Estos ejemplos están en el PDF que está allí en la plataforma, ¿sí? Y yo te invito a ir y a hacer estos ejercicios, ¿no? Y decir la frase esta en este contexto y tratando de darle esta frase oculta. Es decir, deseas una taza de café, tiene que ir con el subtexto, quiero que te quedes un ratito más. ¿Vale? La música en la tienda. El texto es este. El contexto es que vas con tu padre con capacidad de comprar. Y el subtexto, lo que no está escrito aquí es, papá, ¿me la compras, por favor? ¿Vale? Estos son ejercicios muy bonitos. Porque 3 cosas, texto, contexto, subtexto. ¿Ok? Chicos, hagan estos ejercicios pequeños para después acceder al cuento. ¿Vale? También pueden ejercitar haciendo la misma frase con distintas almas. ¿Ok? Como dirían la frase con alivio, como la dirían con tristeza, pero no solo una tristeza abstracta. Cuando digo alivio es que se retrotraigan a una situación en la vida en la cual sintieron verdadero alivio. ¿Sí? Y digan, por ejemplo, ay, gracias a Dios. Alivio. ¿Ok? Tristeza. Más de alguno de nosotros ha vivido momentos tristes. Evóquense a uno de esos. ¿Vale? Cualquier frase puede ser, no importa la frase. Lo que quiero es que con este ejercicio aprendan a evocar la emoción, a ir a un punto de la historia de ustedes que refuerce eso. Y spoiler, alivio, tristeza, acusación, que son solo 3, hay muchas más, pero la interpretación, el color que me va a dar Marcia, que me va a dar Martín, que me va a dar Rolando, Ricardo y Otto es distinta, aunque se llame igual. Porque tu situación fue distinta a la que viví yo, a la que vivió Rolando, etcétera. ¿Vale? Todo es original a la primera, ¿ok? Y piensen siempre en el subtexto, chicos, como un vínculo de autenticidad. ¿Sí? Esto genera conexión genuina. Es muy potente. ¿Por qué? Porque nace de nuestra verdad. Y el ser humano sabe leer eso. Sabe leer la autenticidad honesta. Sabe leer la autenticidad honesta. Llegas al interior de tu interlocutor. ¿Ok? Entonces, ¿sabes qué es empatía, no? Te pones como en el lugar del otro y sabes eso, entonces ahí te identificas con él. Pero para eso requiere que vos comprendas perfectamente el personaje, el mensaje, su contexto y qué conexión tiene con esas emociones. Y solo así vas a lograr esa resonancia emocional. La resonancia emocional es tratar de transmitir lo que yo estoy sintiendo al cerebro del otro. Y digo no al corazón, al cerebro, porque yo cuando estoy sintiendo la tristeza, el otro tiene unas neuronas que se llaman neuronas espejo, ¿sí? Que se sintonizan con esa vibración. Y entonces allí es cuando la voz sirve como vehículo de esa emoción. Es el más poderoso que existe. Y ahí es donde te comunicas. No si tu voz es bonita, no si tu voz es audible, no si tu voz está bien articulada. Eso ayuda. Eso demanda el mercado, ¿sí? Pero la voz, cuando está cargada de eso, no puede, o sea, no, a menos que se lo estés diciendo a un animal, hasta un perrito sabe cuando le estás hablando genuinamente, con amor, con cariño, con ternura. La voz está cargada de eso. Generas en su cerebro la secreción de neurotransmisores. Eso es lo que buscamos. Esa es la base física de lo que buscamos al
al conocer estos 3 factores. ¿Ok? Entonces, siempre tenés que buscar ir de la lectura fluida, eso lo hace cualquiera, con una voz bella, bonita y fluida. Decir, ay, qué gran locutor. Mentira, porque lo que te está diciendo con una lectura fluida es información, no te está comunicando emoción. Entonces vos, como buen intérprete, lo que tenés que buscar es ir de la lectura fluida a la interpretación magistral, conociendo, dilucidando e impregnándote de contexto para poder descubrir lo oculto, el subtexto. Estos son los pilares de la lectura analítica intencional. Mira, lo que hablábamos. ¿Quién está hablando? Definirlo. Lo que te contaba en mi comercial que pregunté. ¿Quién está hablando? ¿Cómo está vestido? ¿Cómo se peina? ¿Qué edad tiene? Identificar al narrador. Paso 1. ¿Ok? Analizar tu contexto. ¿Dónde está? ¿Es el portero? ¿Quién es? ¿Es un usuario del lugar? ¿No? ¿Es el dueño? Ah, listo. Conocer el receptor a quien le estoy hablando y qué emociones se mueven en ese espacio determinado. Estos son los 4 pilares que mientras más claros los tengas, surge tu interpretación auténtica. ¿Ok? Y este es el salto que vos tenés que dar a partir de ahora. Tenés que llegar desde aquí hasta aquí. Usando esto. ¿Por qué te estoy diciendo? Porque a partir de hoy vienen tus grabaciones. Hoy vas a tener que programar tus direcciones. ¿Sí? Tus grabaciones, tus formatos. Entonces, no quiero que nadie... ¿Qué está haciendo, Martín? Nada, estoy emocionado por eso que está diciendo. Ah, listo. Gracias. Pensé que estabas en tu hora de jogging o no sé. Ok. A ver, chicos, miren. El reto es, ahorita, con los ejercicios que estás haciendo, pues sos un buen lector fluido. ¿Ya? Con los ejercicios de grabación, voy a apagar un ratito la cámara porque ya me puse borroso. Con los ejercicios y todo esto, con las grabaciones que vas a hacer, con lo que hace Marcia grabando en el estudio allá, se vuelve un intérprete hábil, ¿verdad? Ya hace análisis, intención, empatía, pero el salto cualitativo al que vamos, al que aspiramos en este curso, es que te conviertas en un artista de la voz. Y ahí está lo que dice, transformación de palabras en experiencias vivas y memorables. Emociónalos y te recordarán para siempre. Y este es el camino para emocionarlos. ¿Vale? Conviértanse, por favor, en auténticos creadores de historias. Muchísimas gracias, chicos. ¿Hay dudas hasta el momento? Tarea. En su WhatsApp tienen un cuento. Es un cuento que no es La Caperucita Roja. Está inspirado en el estilo de Gabriel García Márquez temprano, cuando escribió El coronel no tiene quien le escriba. Es un texto de 800 palabras, pero que es un cuento duro. Duro. Invéntense contextos, invéntense a quién se lo están contando, invéntense narradores. Lean su información, hagan, este va a ser el contexto y le voy a meter este subtexto al cuento, entonces me va a dar un ritmo determinado, subrayen las palabras que son protagonistas. Y denme una interpretación lo más magistral que puedan, tratando de mover la emoción que quieren mover. ¿De acuerdo? Gracias, pues, chicos. Un abrazo. Quiero mucho. Ricardo, buenas noches. Buenas Hasta luego, noches. maestro. Hasta luego. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Ahora eres coanfitrión. Gracias, don Otto. La orden. Ok. Felicitaciones que le ganó el Barça a la Escuela de Ciegos. Y socando. Hizo Pero acá. bueno, Nos vemos. Dios. Yo por lo menos soy realista.
No digo que Vinicius es bueno, digo cuarto. Entonces, seguimos en el mismo proceso que está Otto, pero hoy desde el punto de vista actoral. Vamos a hacer, yo les voy a dejar una batería de ejercicios actorales que les ayuden a terminar de amarrar lo que Otto estaba haciendo. Y el principal ejercicio donde todo el mundo fracasa, y por eso esta noche tengo que hacer énfasis en esto, es en el guión, en el análisis de guión. No, de nada me sirve que usted tenga una voz linda, que usted pueda interpretar, si usted no tiene claro el guión y el personaje. Actuar con la verdad desde adentro y fuera del escenario. Recuerde que siempre en mis clases tienen que ver en lo que usted va a ocupar, pero cómo funciona también fuera del escenario, es decir, en su vida diaria. La idea es que la actuación nos entrena para interpretar textos y también la vida. Ese es el punto. Y cuando aplicamos esa fórmula, el texto y contexto y subtexto, lo aplicamos a la vida diaria y nos cambia la historia. ¿Qué vamos a aprender? Análisis de guión, análisis de personaje y técnicas de interpretación. Quien ha estado muy asiduo a entender esto es Martín, que ha estado compartiendo información de algunos personajes. Yo no le había dado, porque vamos por pasos, entonces de nada me sirve haberle explicado a Martín, lo que pasa es que no te sale porque no tenés texto, contexto y subtexto. Se hubiera quedado mudo, entonces ahora yo creo que ya lo puede entender mejor, y ahora con esto lo va a entender mucho mejor. Según Evan McGregor, que es un psicólogo, en la actuación, especialmente en la voz, la locución, doblaje, el teatro leído o el texto es todo. Pero un guión no es solo palabras, es un campo lleno de emociones, deseos ocultos y conflictos internos. Un buen análisis de guión te permite descubrir las capas invisibles del texto, aquello que no está escrito, pero que el personaje siente, desea y necesita expresar, que es lo que estaba diciendo Otto, que conocemos como subtexto. Descubrir deseos. ¿Qué quiere el personaje en cada momento específico de la escena? Entendamos escena, el guión. Entender motivación, qué lo mueve, qué lo frena, qué le duele profundamente. Actuar con intención. Interpretar desde la intención verdadera, no solo desde la memoria del texto. A ver, Otto dijo algo, un ejemplo muy bonito, que yo lo apliqué esta semana a una alumna. A ver, hay una alumna que terminó el curso hace una semana y media, 2 semanas. Es decir, a usted le faltan todavía, creo que como 6 lecciones. Ella está, digamos, en la lección 8 está ella, adelante de usted. Mandó un casting a una empresa en México y le mandaron que participara para ser el personaje principal de ese casting. Entonces ella me escribió aparte y me dijo, mire, necesito su ayuda para ganar el casting. Le van a pagar mal porque ella negoció mal, pero solamente le van a pagar $500 por hacer un personaje. Y lo primero que yo le dije fue eso, que exactamente le dijo Otto. ¿En qué se parece a ti ese personaje que vas a interpretar? Era una niña, ella tiene 40 años, pero el personaje era como una niña de 18 años, un anime que tiene poderes mágicos. Y le digo yo, ¿en qué te pareces? Ojo, yo sé quién es cada uno de ustedes, por eso es que yo pregunto eso. Entonces, si me están dando carreta, yo ya sé que no es eso. Y como yo sé que es ella, fíjense, solo es que les quiero contar el chambre para ponerlos en contexto. Ella, en la tarea que ustedes van a hacer este 23, que es la creación del personaje, ella interpretó a Maléfica, la de la película, la de los cachos.
¿Sí? Ella hizo ella. Y entonces a mí me llamó la atención que la interpretara cuando ella ni por cerca es maléfica. O sea, no tiene nada de malo, o sea, ella no es mala. Pero ella me dice, yo quiero ser mala. O sea, en mi trabajo yo necesito ser la mala. Yo soy la coordinadora administrativa de una universidad en Ecuador y tengo a cargo más de 200 personas. Y se aprovechan de mucho, entonces me pusieron ahí para ser malo. Entonces me identifico con maléfica y que no sé qué. Y va de joder. Mira, no es paja. Se fue disfrazada a una reunión con su personal vestida de maléfica para decirles, esta soy yo. Y van a hacer caso, desgraciado. Aplicó a un casting donde era un personaje parecido como Maléfica cuando estaba en el curso. No le dieron, pero ni la más cordial bienvenida, porque no servía. Porque no es ella. Querés ser malo, pero no sos malo. Y hay gente que es malo por naturaleza. Yo les aseguro que ustedes conocen gente que es mala por naturaleza. ¿Sí? Nació mala. No, mentiras, nadie nació malo, pues, pero se transformó en eso. Entonces, ¿qué les quiero decir? Viene este personaje y le digo yo, ¿en qué se parece a ti ese personaje? En las ganas de ser libre. Ya lo tenés. Ya lo tenés, desde ahí construirlo. Hoy me avisó que le dieron el papel y le van a pagar 500 pesos por la locura que yo le dije. ¿Qué voy? Si usted no se transforma en lo que dice, simplemente se queda a nivel de locutor. ¿Qué vamos a analizar en el guión? La estructura de la actuación es el motor interno de toda buena interpretación. Cada escena tiene elementos claves que debe identificar. El objetivo. ¿Qué quiere mi personaje en esta escena? Ojo, yo sé a lo que se dedica Rolando. Y puede ser que Rolando diga, sí, pero esto es solo para grabar. No, es para dar capacitación. Es para tocar la mente y el corazón de las personas a las cuales te vas a dirigir. ¿Qué quiere mi personaje hoy? ¿Qué quiere mi charla hoy tocar? ¿Y cuál es el deseo profundo mío en este momento para este público? Ahí ya se convierte en un objetivo tuyo fuera de grabación. Motivación. ¿Por qué lo quiere tanto el personaje? Ponete a pensar que es una capacitación para emprendedores donde los tenés que motivar a que vendan. ¿Qué quiere? ¿Por qué lo quiere tanto? Porque vos querés que esas personas salgan y tengan una oportunidad. O sea, es genuino, no simplemente estás porque te van a pagar la charla. ¿Qué historia personal e herida sueña que hay detrás de ese deseo? Que vos también sos un emprendedor y querés salir adelante. Entonces te identificás con la gente. Obstáculo. ¿Qué le impide lograrlo? Es otro personaje, un miedo interno, las circunstancias externas, el conflicto. Es decir, objetivo, obstáculo, motivación y conflicto son las cosas que usted debe de identificar en el texto. ¿Sí? En el doblaje y la locución, este análisis se convierte en la guía para elegir el tono de voz, el ritmo de las palabras, las pausas significativas y los silencios cargados de emoción. Objetivo, obstáculo, motivación y el conflicto son parte del análisis del guión. Vamos a aplicar lo aprendido con un ejercicio concreto. No me mires así. Tú sabías que esto podía pasar. Solo hice lo que cualquiera haría. El objetivo. ¿Qué quiere el personaje en ese momento? Justificarse, defenderse, pedir perdón sin palabras. No me mires así. Tú sabías que esto podía pasar. Solo lo hice. Yo solo hice lo que cualquiera haría. Hay que identificar el objetivo. 2. ¿Qué emoción?
se siente realmente bajo esas palabras, es decir, son reales, siente culpa, miedo, rabia, vergüenza. Hay que identificar la emoción. Define el contexto. ¿A quién se lo dice? ¿A un hijo? ¿A una adolescente que dejó embarazada? ¿A quién se lo dice? ¿A alguien que asesinó? ¿Sí? ¿Qué relación existe entre ambos personajes? ¿Es el tío, es el primo, es el hermano? Como el ejemplo que cuando yo entré otro estaba poniendo el ejemplo de cómo le hablas a un amigo y cómo le hablas a un niño. Eso define el contexto. Elige el estado emocional, está calmado, está a punto de explotar, lo dice con culpa, y yo todo lo decía bien claro. Un buen director no simplemente te dice, dame una voz aguda, fina, bonita. Eso no es nada. Te tiene que poner en contexto del personaje. ¿Sí? Estos ejercicios dentro de la plataforma, allá arribita en herramientas, usted va a encontrar manuales. Ahí en manuales hay una ebook, una batería de ejercicios de actuación. Hoy es cuando los va a ocupar. Y este es un ejercicio, y esta presentación también usted la va a tener porque se la voy a compartir en la clase grabada, ahí va a estar, pero para que usted haga también estos ejercicios. ¿Qué es el análisis de personaje? El personaje no es una máscara que te pones, es una extensión de ti mismo, con otra historia, otra herida, otro deseo vital. Cuando entiendes profundamente tu personaje, no lo representas desde afuera, lo vives. Analizar un personaje significa convertirte en un explorador de almas, haciendo preguntas que revelan su humanidad. A ver, el origen de la historia. ¿De dónde viene este personaje? El 23, que es decir, pasado mañana, si Marcia hizo a Frida Kahlo, ¿de dónde viene este personaje? ¿Qué experiencia formó su vida, su visión de mundo? ¿Qué entorno, qué familia y qué cultura lo moldearon? ¿Qué heridas tiene? ¿Qué le duele? ¿Qué lo impulsa a levantarse cada día? ¿Qué sueño secreto lo mantiene? Esto funciona muy bonito, esta rueda funciona muy bonita cuando le pones cara. Batman. ¿De dónde viene Batman? ¿Qué experiencia formó su visión del mundo? ¿Cuál era su entorno familiar? ¿Ves? Cuando le pones cara al personaje, las preguntas empiezan a fluir, porque fueron construidos de esa manera. No hay otra forma. Los escritores lo construyeron de esa manera. Secretos y contradicciones. ¿Qué secretos guarda celosamente? ¿Qué contradicciones internas lo hacen humano y creíble? Aquí hay un ejemplo feo. No, no feo. A mí no me parece feo, pero lo que pasa es que se nos ocultó por muchos años. ¿Ustedes saben quién es Linterna Verde? Un superhéroe de Marvel, que es verde y que tiene un anillo y que no sé qué. ¿Qué secreto guarda celosamente Linterna Verde gay? Cuando vos analizas el personaje, o sea, no solo ves a ver, si vos lo ves así, vos no descubrís nada. Lo empezás a analizar, a ver y te das cuenta. Y si tú aplicas eso a la vida diaria, te vas a dar cuenta de quién estás rodeado. Y vas a poder trabajarlo de una mejor manera. Expresión física, cómo camina, cómo respira, qué ocupa espacio, cómo se relaciona con el mundo físico que lo rodea, tira las cosas, es delicado para tomar cosas. Yo no sé si a ustedes le dijeron ese consejo que me dio mi abuelita a mí. Mi abuelita me dijo, cuando usted se quiera casar con alguien, mire si esa persona trata bien a los animalitos. Si esa persona no trata bien a los animalitos, no es una persona para usted. Era la sabiduría de una viejita
lógicamente ahí ella no me puso, mire, y si es alérgica a los gatos, no importa, o sea, y si es alérgica a los perros, o sea, hay variantes, pero que en el fondo lo que te quería decir era que si es capaz de amar a algo inexistente, que no inexistente, a algo que le cause repulsión o algo complicado, es capaz de amar. Y para eso me acabo de acordar de un cuento que yo contaba. Ahorita me fue flash de cómo, fíjense, dicen que había un rey que quería casar a su hija y su hija no hallaba con quién casarse. Entonces el rey le dijo a la hija, hagamos una cosa, voy a hacer una propuesta y todo aquel que se pare afuera del reino y soporte 365 días afuera, el último que quede, ese será tu esposo, por perseverante, por tenaz, que no sé qué. Convocó y se pusieron como 500 majes allá afuera. A los primeros 30 días, la mitad se fue. Porque ahí tenían que estar. Solo les llevaban comidita, pero ahí pasaban, allí dormían, afuera del reino, afuera del castillo. 3 meses, ya solo quedaban como 20. 6 meses, quedaron 3. 7 meses, quedó solo 1. Y la princesa salía todos los días a verlo. Y se metía. Ojo, había dicho que era 1 año, ¿no? 8º mes, solo él estaba. Y la princesa salía solo a verlo. Y se regresaba. 9º mes, la princesa lo vio y se volvió a meter. Llegó el mes número 12. Y llegó el día en que había que tomar la decisión. Era el único que estaba. El muchacho agarró sus cositas, sus colchitas y se fue. En el último día. Y cuando llegó, todo el pueblo, ¿y por qué? Si ya cumpliste, man. ¿Por qué renunciaste? Y él dijo, porque esa mujer no era para mí. Si fue capaz de tenerme 4 o 5 meses allá afuera y no hizo nada por tenerme a mí antes, porque era el único que quedaba, no vale la pena para mí. Moraleja. Todo aquel que te quiera, todo cliente que te quiera, toda persona que necesite tu servicio, va a hacer lo necesario para que estés con él. Si no, no le interesas. Es triste, pero es una realidad. Ahí me acordé de ese cuento. Entonces, antes lo hacía bien largo, ¿verdad? Pero bueno. Ejercicio. Hay que crear una biografía del personaje. A ver, Lucía tiene 34 años. Es entrenadora de natación. Acaba de descubrir un secreto familiar que va a cambiar su vida. Eso es lo que tenemos de Lucía. Imagínate que te dieron ese casting. Marcia va a participar en un casting de una novela de Emilio La Rosa y le dijeron ese personaje. ¿Sí? Y va a sustituir a Thalía quizás. Entonces, Lucía, tú eres Lucía, tenés 34 años, sos entrenadora de natación y acabas de descubrir un secreto familiar que cambia tu vida. Para que Marcia pueda interpretar ese personaje, tiene que seguirse preguntando cosas. No basta eso. ¿Cuáles son sus amores? ¿Qué ama ella con todo su corazón? ¿Qué le hace sentir viva y conecta con el mundo? ¿Por qué? Porque te han dado 2 elementos aquí. Es entrenadora de natación. Seguramente es entrenadora de natación porque son cosas que ama, ¿no? Ama la naturaleza, ama el agua, ama los animalitos. Un secreto familiar que la hace sentir viva y conectada con el mundo. ¿Le interesará mucho que le duelan estas cosas familiares, sus heridas? Ah, bueno, descubramos eso. ¿Que le enfurece o rompe por dentro? ¿Qué trauma sigue presente? Sus miedos. ¿Qué evita a toda costa? ¿Qué situación o emoción la aterra profundamente? Entonces, volviendo al ejemplo del personaje que van a hacer el viernes. El viernes quedamos, vea. Ok.
Frida Kahlo. Pues yo jodo con la Frida Kahlo, pero bueno. Esta es la que se me ocurre. Perdón, es la que me ocurre. Va, cambiámosla, pues va. Madre Teresa, va. Que es otra que sale, va. Madre Teresa de Calcuta. Esa sale bastante también. Que le enfurece y rompe por dentro. La injusticia, la pobreza. ¿Qué trauma pasado sigue presente? Ella tuvo que dejar todo para servir a los pobres. Entonces su trauma era que ella tenía mucho y no lo podía dar. Sus miedos, que evita a toda costa llamar la atención. ¿Qué situación o emoción la aterra profundamente? Que se le muera a la gente que ella cuida. Su voz, ¿cómo es su voz? Tensa, serena, explosiva. Serena. Su cuerpo, ¿qué le distingue físicamente? ¿Tiene alguna manía, un tic, gesto? Sí, sonríe. En las situaciones difíciles. ¿Ves? Cuando le pones cara y empezás a responder esto, las cosas cobran sentido. Tienes que ponerle una cara y vas a empezar a ver. Te digo esto porque te va a ayudar para la construcción del personaje, no para cualquiera que vas a hacer. No memorices el personaje con datos fríos. Sí, yo nací en Alemania en 1800 y algo y no sé qué y soy judío. Pues sí, esos son datos biográficos que están enlistados, pero no los sentís. Hay que siéntelo, habítalo, así como es que te descubres a ti mismo en cada experiencia de vida. Técnicas para entrar en personaje. Esto les va a servir para cuando les toque grabar. Ok. Visualización activa. Imagina una escena como que estuvieras dentro de ella, activando los 5 sentidos, que ves, que escuchas, hueles, ¿qué sientes en tu piel? A ver, aquí vamos a ocupar el ejercicio que hicimos aquel del viaje al infierno cuando cerramos los ojitos y caminábamos. Es el que vamos a ocupar en la visualización activa. Relajación. Frases guiadas como mi cuerpo pesa. Esos son ejercicios que pesa, que no sé qué. Tenés que relajarte, pero manteniendo la parte corporal, ir sintiendo peso. Liviano. Tenés que moverte. La memoria emocional. Recuerda una emoción real de tu vida para activarla en una escena, siempre con responsabilidad emocional y contención. Usted no puede darse el lujo de tener un recuerdo triste y poner, mi recuerdo más triste es la muerte de mi mamá. Puya, ya no va a ser la escena bien porque fue tan fuerte, ¿sí? A menos que ya lo tenga superado y ya lo haya trabajado, eso es otra cosa. Técnica del animal, ese bonito, ese ejercicio. Observa un animal en específico y adopta su energía, su ritmo y comportamiento para inspirar la esencia del personaje. ¿Con qué animal se identifica este personaje? ¿Con una serpiente? ¿Con un gato? ¿Con un oso? Y ve al animal y se va a dar cuenta que se camina y hace cosas, hace gestos. Improvisaciones simbólicas. Usar un objetivo como detonante emocional. Este nada más es a ver, en el teatro se llama utilería. Usted puede anclar la emoción del personaje a un sombrero, a un lapicero, a un bastón. Usted se está saliendo de personaje, vuelve a agarrar el bastón, hace un silencio y vuelve a entrar al personaje porque tiene simbolismos que le ayudan a meterse nuevamente. Respiración del personaje, cómo respira en el estado emocional, con ansiedad, superficial, con paz. Simplemente yo nada más le estoy enumerando ejercicios que usted va a tener que hacer tranquilo. ¿Ok? Herramientas físicas, todo funciona, todo comienza con un calentamiento corporal, con un articular completamente,
Usted cuando le hace el calentamiento corporal, mira, hay un detalle que nadie toma en cuenta y que debería usted tomarlo en cuenta. Usted quiere mejorar su forma de hablar y su forma de interpretar, haga ejercicio, camine, porque necesita condición física. El personaje de Martín, que es un demonito rojo ahí, ese demonito se mueve, hace, se mueve y chinga y jode. Necesita condición física, porque si no se va a quedar sin aire a las primeras 3. Uno de los errores que tenía la alumna que le estoy contando es que se quedaba sin aire. Y yo le dije, sí, pero es que no salís ni a caminar. Necesita condición física. Agárrelo por salud, pues, pero necesita condición física. Ok, esto es nada más como información. La vida cotidiana, todos actuamos según el contexto social. Todos actuamos según el contexto social. Eso lo dice Goffman. Múltiples roles sociales, en familia, en redes sociales, en el trabajo, con amigos. Siempre mostramos una versión específica de nosotros mismos adaptada al contexto. Actuar no es fingir. Actuar en la vida es adaptarnos a una intención, a diferentes situaciones. En un curso que yo recibí hace muchos años se llamaba liderazgo situacional. Usted es una sola persona que es camaleónico para adaptarse a situaciones, ¿sí? Y se presenta como tal de acuerdo a la situación que va a enfrentar. A veces usted es una persona que habla mucho, que es un buen líder, pero un buen líder también sabe cuándo callar y que otros hablen, ¿sí? Usted quiere vender algo, permita que el otro hable, porque va a entender qué dolor tiene. Pero si usted, mire que yo le vendo este reloj, que hace tal cosa y que hace, no va a vender nada, déjelo que hable. Eso es ponerse en situaciones. Entonces, la actuación solo te enseña a interpretar personajes ficticios. No solo te enseña a eso, te enseña a comprender la complejidad humana, incluyendo la tuya propia. Es una herramienta de autoconocimiento y transformación personal. La actuación, si usted la pone en práctica en su vida diaria, la va a llevar por un montón de caminos muy bonitos y va a transformar su vida. Entonces, el conocimiento sin acción es solo teoría. Es el momento de integrar lo aprendido y lo vamos a ocupar y lo vamos a saber en el viernes. Lógicamente, yo no estoy esperando que el personaje salga perfecto. No es ese el objetivo. Yo lo que necesito es que usted sienta y ahí me doy por servido. Si usted lo sintió, me doy por servido porque dimos el primer paso en la línea correcta. ¿Preguntas o dudas? Este otro siempre me deja tarde. Vaya, aviso. La próxima semana comenzamos con las grabaciones. El maestro que da eso se llama José Flores. Y José Flores enseña a utilizar el software de grabación. Entonces, dentro de la plataforma está el software de grabación, se llama Audacity. Lo puede descargar y a tenerlo listo, travesearlo. Hay una inteligencia artificial también en ese listado que dice asesor o profesor, no me acuerdo cómo es que dice, para Audacity. Usted le puede preguntar, fíjese bien, usted lo abre y en ChatGPT usted lo abre, usted le va a dar clic y lo va a llevar a ChatGPT. Usted lo abre y le va a decir, este es mi software, ¿qué hago? Solo eso le puede decir. Y va a decir, y te le va a preguntar, ¿qué quieres hacer? ¿Grabar tu voz o qué? Grabar mi voz. Ah, pues aprieta aquí, aprieta allá y le va a ir guiando. Yo no le estoy diciendo que el profesor no le va a enseñar eso. Estoy diciendo que usted tiene una herramienta que le puede ayudar a eso también. ¿Ok? Son 2 o 3 clases de grabación de voz. 2 o 3 creo que son. Y luego nos vamos a los formatos de voz. ¿Sí? Y en los formatos de voz va a grabar usted, le va
le van a enseñar la locución comercial y cómo grabarla, audiolibros y cómo grabarlo, voz de documental y cómo grabarlo, voz institucional y cómo grabarlo, y doblaje y cómo grabarlo. El podcast no se enseña, eso lo practicamos y eso lo van a ver conmigo. Así que vamos a estar en contacto. ¿Estamos? Nos vemos el viernes. 7, ¿verdad? A las 19. A la misma hora de la clase. Ok. Gracias. Después pueden comprarse las cervezas del viernes y me invitan a una. Ok. Sí, pues sí. No me hagas hablar. Buenas noches, nos vemos. Gracias. Ok, bye bye. Buenas noches.